¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su hermano en Cristo, Antonio García Hernández. En este su canal, Estudiando el Verbo. Y en esta ocasión vamos a presentar un tema más de nuestra serie Fundamentos de nuestra fe. Este tema lleva por título Reavivamiento y Reforma. Reforma a consecuencia del reavivamiento. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración y de esa manera que sea el Espíritu Santo quien nos dirija y nos acompañe en esta hora. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, oh Padre, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, Padre eterno, por cada uno de los favores que nos has hecho durante la semana, por cada una de las cosas que, Padre eterno, tú nos has ayudado a resolver. Y en esta ocasión, Padre eterno, queremos suplicarte que nos ayudes, nos bendigas, Señor, con tu Espíritu, para que podamos, Señor, discernir plenamente este tema y podamos anunciarlo. Podamos anunciar este mensaje que tú tienes para nuestros amigos, para nuestros hermanos y hermanas el día de hoy. Gracias por todo, Padre eterno. Perdona nuestras faltas, porque en Cristo Jesús te lo rogamos todo. Amén, amén. Bien, reavivamiento y reforma, consecuencia del reavivamiento. Y este tema nos lleva a ubicarnos quizás en lo más íntimo de cada uno de los miembros de la iglesia, de tu iglesia, Padre. Porque es un tema en la que podemos ver cada uno de los problemas que enfrenta la iglesia, cada uno de los problemas que enfrenta cada hijo tuyo. Y que sin duda para todo esto hay una solución en base a lo que tu palabra diga, ¿verdad? Por eso de ahí nace el interés de presentar este tema a nuestros amigos y hermanos y hermanas en esta hora. Y vamos rápidamente al punto principal de este tema, que se encuentra en una cita por demás conocido, ¿sí?, por todos ustedes, ¿sí?, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 11 al 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice el apóstol Pablo: digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay, ¿qué cosa? Contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen: yo soy de Pablo, otros: yo soy de Apolos, otros: yo soy de Cefas, y aún otros: yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Esta serie de problemas que existía en la iglesia de Corintios, hoy en día se sigue suscitando en cada una de las iglesias de tu pueblo, del pueblo de Dios, ¿verdad? Esa es una de las razones, sí, por las cuales hoy en día estamos presentando este tema con gran interés, ¿verdad? Pero antes de analizar lo que el apóstol Pablo nos dice en este punto central de este tema, vamos a una pequeña introducción que les he preparado para cada uno de ustedes, en la que vamos a ver lo que podemos definir como reavivamiento y reforma. El reavivamiento genuino conduce a la reforma,
La reforma ocurre al continuar creciendo en la gracia y al permitir que el Espíritu Santo ponga nuestras actitudes, hábitos y prácticas en conexión o en línea con la voluntad de Cristo. ¿Cuál debe venir primero, el reavivamiento o la reforma? ¿Qué es el reavivamiento según la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Qué es reforma según la Iglesia Adventista del Séptimo Día? El reavivamiento es un proceso continuo. La renovación espiritual conduce a una reforma, a un cambio de vida de cada uno de los creyentes. Y la Biblia nos describe las implicancias del reavivamiento y la reforma en cada uno de los creyentes, ¿verdad? ¿Cuáles son las implicancias del reavivamiento y la reforma en la vida del creyente? Durante este tema vamos a ver tres aspectos principales que nos van a ayudar a encontrar un reavivamiento y una reforma, ¿sí?, dentro de la iglesia, dentro de cada uno de los miembros de iglesia. Para eso vamos a iniciar con el primer punto, ¿sí? O bien vamos a mencionar los tres puntos de este tema. Número 1, describir lo que significa glorificar a Dios. Número 2, ser antes que hacer. Y número 3, consagración total. Vamos al primer punto que nos va a ayudar a alcanzar un reavivamiento en nuestra vida, dentro de la iglesia y también en forma individual. ¿De qué manera podemos glorificar a Dios? Número 1, en cuerpo y espíritu. ¿Qué significa esto? ¿Qué es glorificar a Dios en el contexto de reavivamiento y reforma? Quiero invitarles para que vayamos a la epístola del apóstol Pablo en Primera de Corintios, a la primera epístola, capítulo 6, versículo 20. Versículo 20. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque ustedes han sido comprados. ¿Cómo? Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en espíritu, los cuales son de Dios. Es interesante, en primer lugar, que el apóstol Pablo dice que hemos sido comprados, ¿verdad? Y el precio que se pagó ya ha sido pagado, ¿verdad? ¿Por quién ha sido pagado? Sin duda por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice, por lo tanto den gloria a Dios en su cuerpo y en espíritu. ¿Qué significa dar gloria a Dios en cuerpo y espíritu? Sin duda, debemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Número 1, conociendo o estando conscientes de qué es lo que comemos, qué es lo que vemos, qué es lo que leemos, qué es lo que sentimos, ¿verdad? Teniendo cuidado con las avenidas del alma, ¿verdad? Teniendo cuidado, porque cómo vestimos, ¿verdad? Y todas estas cosas, estos aspectos, ¿sí?, que tienen que ver con glorificar a Dios con nuestro cuerpo y espíritu, son importantes. Y me ha tocado que algunos hermanos dentro de la iglesia, ¿sí?,
llegan a argumentar que todos estos aspectos que estamos mencionando para glorificar a Dios con nuestro cuerpo y espíritu no son primordiales para alcanzar la salvación. Sin embargo, no debemos desechar lo que el apóstol Pablo presenta, o lo que significa glorificar a Dios en cuerpo y espíritu. Porque de otra manera, ¿cómo podríamos nosotros justificarnos delante de Dios teniendo su palabra y estar haciendo otras cosas, estar obrando de otra forma diferente a la voluntad de Dios, ¿verdad? Si la palabra nos es revelada, nos es dada, sin duda es para la edificación de nuestro ser. Por eso el apóstol Pablo, ahí en segunda de Timoteo, capítulo 4, ¿verdad?, versículo 16, nos dice, ¿verdad?: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y el versículo 17 nos pone el propósito, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿verdad?, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Siempre obedeciendo a Dios en todo, no solamente en lo que nosotros pensemos que está bien, sino obedeciéndoles en todo a Dios, ¿verdad? Tenemos que obedecerle a Dios en todo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no nos pertenece, ha sido comprado por precio, y dice el apóstol Pedro: no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como un cordero, ¿verdad? Así que, estimados hermanos, glorificar a Dios sin duda no es fácil, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 12, insiste de que nosotros nos presentemos delante de Dios de una manera muy especial. Dice ahí en el versículo 1 de Romanos 12: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo. ¿Qué significa esto? Como un sacrificio vivo y agradable a Dios. En nuestros cuerpos, como en los corderos que presentaban los judíos en el templo para pagar o ofrendar por los pecados del que los presentaba, esto lo hacían con corderos perfectos. De la misma manera, el apóstol Pablo, teniendo en cuenta esto, dice que nosotros debemos presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, es decir, consagrado y agradable a Dios. Dice: así es como se debe adorar a Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pablo ahí en el versículo 2 de Romanos 12: no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto, ¿verdad? Eso es glorificar a Dios, estimados hermanos. Pablo insta a aferrarse a la fe y hacer de la gloria de Dios la meta principal de la vida. Reforma es cambio de hábitos, vidas transformadas y relaciones
renovadas. El reavivamiento lleva a un deseo creciente de agradar a Dios, y la reforma lleva a tomar decisiones correctas desde la desobediencia a la obediencia. Cambian los estándares del mundo a los estándares de la ciudadanía celestial. La vida cambia, los gustos cambian, la persona incluso se sorprende al no gustarle más de lo que le gustaba antes. Pasemos al siguiente punto de este tema, estimados hermanos, hermanas, amigos, que tiene que ver con el reavivamiento y reforma. Reforma, consecuencia del reavivamiento. Ser antes que hacer. Ser antes que ser. Número uno, debe haber una relación espiritual. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, al libro de libros, al capítulo 2, versículos 4 y 5. El contexto de esta cita, sin duda, es el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? A las 7 iglesias. El versículo 1 nos describe a qué iglesia se está refiriendo el Señor, y dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, así dice el que lleva 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros. ¿Verdad? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. El apóstol Juan, en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, nos describe cuál era la situación espiritual de esta iglesia, pero también lo que el Señor quiere de esta iglesia. Dice el versículo 4: pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Muchas de las iglesias, como la iglesia de Éfeso, han abandonado el primer amor, ¿verdad? El primer amor, ¿verdad? Dice: pero tengo algo contra ti, que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario vendré a ti, y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Es interesante, estimados hermanos y hermanas, amigos, amigas, ¿sí?, estas citas, porque nos ayudan a entender la posición, ¿sí?, en la que debe estar cada iglesia, su estado espiritual deseado por Dios, ¿verdad? Esta iglesia tenía un problema, ¿verdad? Tenía un problema, así como la iglesia de Corintios. Había división, ¿verdad? Había contiendas, había soberbia. ¿Cuál era el remedio para estas iglesias? Sin duda el remedio es el que presenta el Señor a través del apóstol Juan. Ahí en el capítulo 3, versículo 19, desde el versículo 15 hasta el 19, donde dice, versículo 17: yo soy rico y has llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, y que estás pobre y ciego. Y para que realmente seas rico, yo te aconsejo, dice el Señor, que compres de mí oro refinado en fuego y vestiduras blancas para que te vistas,
y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. Hay iglesias que están padeciendo de alguna cosa, otras de otra. En algunas no hay unidad, ¿verdad? Hay unidad en espíritu, pero en verdad no hay unidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que algunos tienen una opinión acerca de una doctrina, otros mismos tienen otra opinión acerca de la misma doctrina, ¿verdad? De la misma manera, ¿verdad? De la misma manera, la iglesia de Éfeso, como muchas iglesias de hoy, están en esa situación. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Dice: arrepiéntete y haz las primeras obras, ¿verdad? Haz las primeras obras. La iglesia de Éfeso perdió su conexión con el Salvador, se volvió débil y poco poderosa. La llama de la fe y la consagración ardía cada vez más débilmente, ¿verdad? La relación que debemos tener con Cristo debe ser una relación muy estrecha, una relación que cada día se debe de fortalecer a través del estudio de su palabra, a través de la obediencia plena, a través de la misión, a través de la oración, a través de perfeccionar nuestro carácter, ¿verdad? Esa iglesia instituida ya por los años del 33 al 100, ¿sí?, llegó a ser una iglesia sin duda donde los primeros cristianos vivieron, los apóstoles, la iglesia de Juan, la iglesia de Pedro, la iglesia de Santiago, ¿verdad? Hacer la obra de Jesús llegó a ser para esta iglesia más importante que su relación con Él. Pero Cristo nos pide arrepentirnos de nuestra vida sin oración, nuestra falta de estudio devocional de la Biblia, y relacionarnos con Él a través de aquellas prácticas cristianas de oración y la devoción que nos dan fuerza espiritual. Pasemos rápidamente al tercer punto de este tema, donde nos habla de algo muy importante que debe de haber en las iglesias, de algo muy importante que debe de haber en cada miembro del pueblo de Dios: consagración total. La consagración total tiene que ver con la santidad, sin duda. Ya hemos dicho lo que la Biblia dice acerca de esto, ¿verdad? Nadie verá a Dios sin santidad, ¿verdad? Nadie podrá ver a Dios sin santidad. La consagración total tiene que ver con la vida, con el proceso que todos estamos en esta hora permitiendo, ¿sí?, en donde el Espíritu Santo está haciendo una noble tarea en cada uno de nosotros para ser santificados, ¿verdad? Tenemos que vivir el Evangelio eterno, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 14. Estas citas son por demás conocidas. El versículo 7, donde dice: ese ángel decía con fuerte voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo, la tierra y el mar y los manantiales de agua. ¿Cuál es el contenido del Evangelio eterno que debemos vivir? Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio es venida. Número 1, temed a Dios. Darle gloria, ya dijimos.
Debemos dar a gloria a Dios porque fuimos comprados por precio, ¿verdad? Por la sangre preciosa de Jesucristo como un cordero, ¿verdad? ¿Cómo podemos darle gloria a Dios? Viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Debemos, nuevamente, hago énfasis, poner atención en lo que comemos, en lo que vemos, en lo que sentimos, en lo que respiramos, en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Deben estar en armonía con la palabra de Dios. Y también adorar al que ha hecho el cielo, ¿sí? Una forma de adorar es presentar nuestros cuerpos, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, ¿verdad? Cómo debemos presentarnos delante de Dios. En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿verdad? En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y por si fuera poco, presentarnos como un pueblo que guarda los mandamientos y la fe de Jesús, ¿verdad? Y la fe de Jesús, ¿verdad? Consagración total, vivir el evangelio eterno. La iglesia, estimados amigos y hermanos, es un movimiento reformador y fue originada para restaurar las verdades bíblicas, ¿verdad? El mensaje es un llamamiento a despertar, ¿verdad? A obedecer la voluntad de Dios, a glorificar a Dios poniendo nuestras vidas en armonía con su voluntad. También llama a la adoración en sábado como un recordativo de Cristo que creó al mundo. Bien, hasta aquí, ¿qué aprendimos? A menudo debe haber una dificultad insuperable para despertar y recurrir a Dios y recordar que Él no puede ayudarnos cuando permanecemos en nuestros pecados, sino cuando nos arrepentimos. Solamente Él nos puede ayudar cuando reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos. No sería necesario esperar las dificultades, el reavivamiento y la reforma. Pueden ocurrir incluso en tiempos de normalidad. Es suficiente que nos acerquemos más y más a Dios y lo obedezcamos y dejemos interés por las cosas del mundo. ¿Qué hemos aprendido hasta aquí? Entonces, que la reforma es un cambio de vida y ocurre por medio de la presencia del poder del Espíritu Santo. ¿Qué hemos aprendido hasta aquí? Que la reforma es un cambio de vida y ocurre por medio de la presencia y el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué nos servirá lo aprendido? ¿Verdad? Nos servirá para llevar una vida en armonía con su palabra y con la voluntad de Dios, ¿verdad? Vamos, estimados amigos, a las consideraciones finales de este tema. ¿Qué necesitamos para ese reavivamiento y reforma? Número 1, reconocer que tenemos la necesidad de ella. ¿Sí? Reconocer que necesitamos un reavivamiento y reforma, ¿verdad? Que necesitamos ese reavivamiento y reforma porque hemos estado caminando como si no viéramos, ¿verdad? Hemos estado caminando como si no escucháramos, como si estuviéramos dormidos, ¿verdad? El enemigo sin duda ha creado, ¿sí?, división, ha creado contiendas, ha creado soberbia dentro de la iglesia. Número 2, necesitamos orar, ¿verdad? Orar. El apóstol Pablo, ahí en
el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5, vayamos rápidamente. En el versículo 17 dice: oren sin cesar. Y la oración es el corazón del reavivamiento. Número 3, ¿qué necesitamos para ese reavivamiento y reforma? Necesitamos de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios nosotros andaríamos como ciegos, como sordos, ¿verdad? La palabra de Dios es el fundamento del reavivamiento. Número 4. ¿Qué necesitamos para ese reavivamiento y reforma? Necesitamos dar testimonio y servicio. El testimonio y el servicio son fruto del reavivamiento. Número 5. ¿Qué necesitamos para ese reavivamiento y reforma? Obediencia. La obediencia es el fruto del reavivamiento. Número 6. ¿Qué necesitamos para ese reavivamiento y reforma? Confesión y arrepentimiento. La confesión y el arrepentimiento son condiciones necesarias para el reavivamiento. Número 7. ¿Qué necesitamos para el reavivamiento y reforma? Necesitamos unidad. La unidad es el vínculo del reavivamiento, ¿verdad? Necesitamos unidad no solamente en espíritu, ¿verdad?, sino también en verdad, ¿verdad? Necesitamos estar de acuerdo en cada una de las doctrinas, en cada uno de los principios establecidos en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para un reavivamiento y reforma? Necesitamos una reforma, ¿verdad? La reforma es la consecuencia del reavivamiento, ¿verdad? Si no lo estamos reavivados, sin duda va a haber reformas en nuestra vida. ¿Qué necesitamos para una reforma, para un reavivamiento? Necesitamos disposición a crecer y a cambiar. ¿Qué necesitamos para una reforma? Número 11, tener nuevos pensamientos. ¿Qué necesitamos para la reforma? Necesitamos sanar las relaciones rotas dentro de nuestro hogar, dentro de la iglesia. ¿Qué necesitamos para una reforma? Número 13, un reavivamiento cumplido, ¿verdad? Un reavivamiento cumplido. Necesitamos que el reavivamiento realmente se lleve a cabo. Y esa es la misión divina, ¿verdad?, que Dios quiere cumplir en nosotros. Para eso necesitamos permitir que el Espíritu Santo, ¿sí?, haga los arreglos necesarios en nuestra vida, tanto personal como dentro de la iglesia, para que esa misión divina pueda cumplirse. Y hasta aquí, estimados hermanos, llegamos en este tema. No sin antes terminar con una oración para que todos estos principios, para que todas estas verdades puedan alcanzarnos y permitamos que el Espíritu Santo nos pueda convencer de pecado, que ese es uno de los trabajos de la misión del Espíritu Santo. Vamos a orar, estimados amigos y hermanos en Cristo. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Cuán agradecidos estamos, Señor, porque en esta hora hemos permitido que tu Espíritu Santo nos despierte, que tu Espíritu Santo haya creado esa necesidad urgente de tener un reavivamiento y reforma dentro de nuestras vidas. Padre eterno, queremos suplicar el perdón de todos nuestros pecados. Sin duda, muchos de los que hemos estado escuchando, hemos estado poniendo atención en este tema, hemos visto y hemos observado que dentro de nuestras iglesias hay problemas, hay la necesidad
de cambiar las cosas de acuerdo a tu voluntad. Y para eso, Padre eterno, queremos suplicarte que envíes a nuestras vidas tu Espíritu para que haga los cambios necesarios en ella y así podamos recibir tus bendiciones y tus promesas. Gracias, Padre eterno, porque nos tienes paciencia. Gracias, Padre eterno, porque sin ti sabemos que es muy difícil que pueda haber fruto en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo, Padre eterno. Suplicamos por aquellos que han de escuchar este audio, que han de meditar en este tema, para que sus vidas puedan ser renovadas y restauradas, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Gracias por todo, Padre eterno. Ayúdanos en todo esto, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos y te lo rogamos todo. Amén. Amén. Bien, gracias por todo, estimados hermanos y amigos y amigas. Sí, nos vemos en el siguiente tema. Y Dios les bendiga. Les envío un abrazo fraternal a cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Amén.